Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Hoy, 17 de febrero de 2022, pues tenemos una gran oportunidad, ¿no? De convivir, de charlar con el doctor Arturo Huerta González, académico de la Facultad de Economía y profesor del programa de posgrado en Economía de la UNAM. Eh, Arturo, bienvenido. Eh, Seguramente sabes del reconocimiento que tienes en la comunidad académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y obviamente de nuestra universidad. El día de hoy le hemos pedido a Arturo que nos diera la oportunidad de charlar con él para pues, abundar en algunos temas que para nosotros y esperamos que para el público que sigue esta transmisión pues sea interesante. Y sobre todo, pensando en esta cuestión de que la economía mexicana, como otras economías en el mundo, enfrenta los efectos prolongados de la actual pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, que según algunos expertos, pues según dicen, ya estamos casi de salida. Aunque eso, pues, no lo podemos saber, ¿no? Existe la posibilidad de que surjan nuevas variantes y que esta recuperación posiblemente se retrase un poco más, pero las expectativas positivas son a que estamos ya casi saliendo de esta crisis sanitaria que finalmente se ha reflejado en los indicadores macroeconómicos. Esta crisis se ha reflejado obviamente en el crecimiento de las economías nacionales, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, está la cuestión de la crisis de las cadenas de suministros, ¿no? De componentes. Por ejemplo, está el escenario de la alza de los precios del petróleo y muchos otros fenómenos que se han presentado ya eh, como efecto de esta actual pandemia. Al mismo tiempo, en México también se enfrentan situaciones que se derivan de su propia estructura y que, pues de alguna manera, el gobierno actual está tratando de reconfigurar con la finalidad de cumplir sus promesas de crecimiento. Según Arturo Huerta, la economía nacional se encuentra en un nivel similar al de 2016, debido a que el crecimiento logrado a la fecha pues no ha logrado compensar las caídas de 2019 y sobre todo de 2020. Con un ánimo positivo, el gobierno actual ha pronosticado un crecimiento del 5% para este año y del 5% para el siguiente, para compensar esta caída. Aquí la cuestión que nos preguntamos es, pues si con este escenario y con las políticas que se están llevando a cabo y como el mismo Arturo señala, se está configurando un escenario de estanflación, o sea, ¿es posible lograrlo? Entonces, el día de hoy por eso es tan importante la presencia de Arturo para pues abundar sobre estas inquietudes. Entonces, Arturo, otra vez bienvenido y pues adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación que me hace el profesor Salvador Rosas para participar en este foro, en esta charla en la FES Aragón, que espero que ya dentro de poco pueda haber charlas presenciales y de hecho está programada una para el mes de agosto, donde espero que me inviten y estar ahí. Bueno, vamos a entrar al tema, aquí a compartir pantalla y ¿ya se ve? Ya se ve. Ok. Entonces, entramos en tema. Veamos qué fue lo que pasó el 2021. Resulta que en el cuarto trimestre del año pasado, en relación al tercer trimestre, tuvo una caída de 0.1%, que se suma a la caída que el tercer trimestre del 2021 tuvo con respecto al segundo trimestre de dicho año de 0.4%. Entonces, hay dos caídas consecutivas de la actividad económica, dos trimestres consecutivos, que teóricamente señalan que estamos en una
recesión técnica, 2 trimestres de caída consecutivos de la actividad económica. El Producto Interno Bruto creció en el año pasado en 5% y no contrarrestó la caída que tuvimos en el 2020 de 8.5%, y en el 2019 también caímos en 0.1%. Y el problema es que, o sea, se presenta una tendencia decreciente de la actividad económica en el segundo semestre del 2021. Resulta que en el tercer trimestre del 2021, en relación a igual trimestre del 2020, traíamos un crecimiento de 4.1%. En cambio, el cuarto trimestre del 2021, en relación a igual trimestre del 2020, el crecimiento anualizado es de trimestre a trimestre es 1%. Entonces, vemos que hay una fuerte caída de la actividad económica, como ya decía el profesor Salvador. El PIB del cuarto trimestre del 2021 es equivalente al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2016. Es decir, traemos un nivel de actividad económica similar al de hace 5 años, ¿no? Y si nosotros vemos el comportamiento de la inversión fija bruta en noviembre del 2021, es equivalente a los niveles de la inversión fija bruta que teníamos en el 2011, es decir, de hace 10 años. Y esto, o sea, a eso le sumamos el quiebre de empresas que se dio en 18 meses durante la pandemia, de 400,000 empresas en el país, pues ha habido una fuerte destrucción de la capacidad productiva. O sea, fuerte caída de la inversión fija bruta y salida de empresas. Entonces, tenemos que ha disminuido el crecimiento potencial de la economía. O sea, tenemos menos capacidad productiva para generar riqueza, para generar empleo, para generar mejores condiciones de vida de la población. Y no obstante eso, el gobierno nos dice que vamos a crecer este año en 5%, igual creceremos en el 2023 y 2024 en 5%, en absoluto, ¿no? La economía mexicana no tiene política económica, no tiene capacidad productiva para revertir esta tendencia decreciente de la economía nacional. Fíjense ustedes, la economía nacional en el 2021 estaba en el rating, en el número 16 del rating mundial, siendo que en el año 2000 estábamos en el número, en el lugar número 10º del rating mundial. Es decir, cómo hemos venido perdiendo capacidad productiva, capacidad de crecimiento en relación a otros países, o sea, donde México, repito, pasa del lugar número 10 a nivel mundial al lugar número 16. Y un dato reciente que salió es de que México se ubica entre las 10 economías que más importan bienes intermedios, es decir, cómo hemos pasado a ser de los que compramos más, ¿no? Importamos más. En cambio, no figura dentro de las 15 mayores exportadoras de bienes intermedios, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos pasado esta destrucción de capacidad productiva? Nos ha llevado a importar más, exportar menos, y de nuevo están los déficits de comercio exterior que nos llevan a depender más y más de la entrada de capitales, y de ahí que toda la política económica se dirige a promover entrada de capitales vía alta tasa de interés, austeridad fiscal, estabilidad del tipo de cambio, y esas políticas económicas atentan sobre el crecimiento económico, ¿no? O sea, hemos caído en un círculo vicioso. Entonces, y resulta que si nosotros vemos cómo el gobierno evalúa la economía, y la evalúa en torno al comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo un crecimiento el año pasado de 20.9%, ¿no? Es decir, le va bien al sector financiero, pero ¿a costa de qué? De que le vaya mal al sector productivo, de que le vaya mal a los trabajadores, a los que buscan empleo y no lo encuentran, ¿no? Entonces, pues sí, estas políticas de alta tasa de interés, austeridad fiscal, estabilidad de tipo de cambio, favorecen lo financiero. Entonces, ahí que la bolsa crece, pero ¿a costa de qué? De que la actividad económica va para abajo, ¿no? Y luego también el gobierno dice, no, tenemos estabilidad del tipo de cambio, solamente se ha devaluado 1.3% en 3 años, ¿no? Pero resulta de nuevo, ¿no? Esta estabilidad del tipo de cambio favorece el sector financiero.
O sea, el sector financiero quiere la estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten, porque así ganan lo que obtuvieron por la alta tasa de interés o lo que hayan obtenido la ganancia en la bolsa o donde hayan invertido, y al salirse el dólar les sale al mismo precio o más barato, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Esas políticas de estabilidad del tipo de cambio a favor de la Bolsa Mexicana de Valores favorece a los dueños del dinero, el sector financiero. Pero la economía mexicana no crece, está, repito, en niveles de hace 5 años, alto desempleo, subempleo. Y luego también nos dice no, ha habido una evolución del salario mínimo que se ha incrementado. Pues sí, efectivamente, se ha incrementado el salario mínimo, ahí están los datos, estaba en el 2019 102 pesos, en el 2020 124, 142 el año pasado, y para este año 172 pesos el salario mínimo. Pero resulta que si nosotros vemos la estructura salarial que reporta la misma Secretaría del Trabajo, resulta que se ha incrementado el número de trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, y ha disminuido el número de trabajadores que gana arriba de 2 salarios mínimos. Es decir, se ha depauperado la estructura salarial en el país. Entonces, y esto se traduce en mayor desigualdad del ingreso, ¿no? En mayor pobreza y mayor delincuencia que se vive en el país. Y luego las políticas sociales no vienen a contrarrestar estos problemas de bajos salarios, de desempleo y subempleo que se da en el país, y de ahí que sigue creciendo la pobreza. También nos dice el gobierno los logros en torno al trabajo formal registrado en el Seguro Social, que estaba en 20.8 millones en el 2018, 20 millones en el 2019, 20.9 en el 2020 y 20.6 millones. Es decir, vemos que se mantiene este empleo formal, y resulta que cada año ingresa al mercado laboral más de 1 millón de jóvenes, ¿no? Que no son incorporados, ¿no? al trabajo formal, que están en la economía informal o están desempleados, subempleados, ¿no? Que no tienen salario asegurado, no tienen prestaciones laborales, ¿no? Y de ahí, repito, la creciente pobreza. Y luego también el gobierno coloca como logro las remesas, que sumaron 51.674 millones de dólares. Pues es un logro del gobierno. Es decir, cómo la política económica no crea condiciones de empleo para aquel que lo busque no lo encuentra, y se ven obligados a emigrar a Estados Unidos. O sea, por décadas esto ha acontecido, ¿no? Y los conciudadanos mexicanos que laboran en Estados Unidos realizan transferencias, las remesas a sus familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo el sistema económico en el cual estamos, la política económica predominante, excluye, ¿no? Y resulta que esa política excluyente termina siendo funcional, porque nos mandan remesas y mejora la situación en balance de pagos y las familias que reciben dichas remesas. Pero eso no es un logro del gobierno, ¿no? Es decir, a lo que se ven forzadas las familias, los trabajadores, en la búsqueda de mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. Y luego también señala como logro la entrada de inversión extranjera directa, ¿no? Y ahí están los datos, ¿no? O sea, en el 2018 era 24.174 millones de dólares, en el 2019 aumenta a 26.056 millones de dólares, cae en el 2020 y hay un ligero aumento para el 2021. Sí, pero la economía no debe descansar en la entrada de inversión extranjera directa, o sea, el mayor proceso de extranjerización de la economía. Y esa entrada de inversión no se ha traducido en mayor desarrollo industrial, mayor empleo, mayor crecimiento económico. Pues las empresas vienen en la búsqueda de ganancia, aprovechan la baratura mano de obra, sobre todo para exportar. Y luego también mucho de esa inversión extranjera directa es adquisición de empresas nacionales, o sea, evidenciando que sigue el proceso de extranjerización de la economía. Y también nos colocan como un logro la reducción de la deuda en torno al Producto Interno Bruto. Había aumentado en el 2019, había aumentado en el 2020 con respecto a la pandemia, y la redujo en el año pasado en relación al 2020 de 52.1% del PIB a 50.8% del PIB. Pero resulta que aquí hay que señalar lo siguiente, que la política del gobierno mexicano ha sido no déficit fiscal y no deuda. Eso es no entender el funcionamiento de una economía. En un contexto donde cae la inversión,
cae el consumo, caen las exportaciones, pues el gobierno tiene que trabajar con gasto público deficitario y tiene que endeudarse para impulsar la actividad económica. Si quebraron 400,000 empresas en 18 meses, fue justo por la falta de apoyo de la política fiscal, porque el gobierno dijo, no, no, que estas se las libren por sí solas, ¿no? Pues no, o sea, repito, es no saber economía. Un gobierno tiene que proteger y salvar a las empresas productivas, porque son generadoras de riqueza, son generadoras de empleo. Y ahí están los resultados, fuerte caída de la actividad económica, mayor desempleo y estamos con un retraso de 5 años en torno a la actividad económica, todo por no trabajar con déficit fiscal, por no endeudarse. La deuda en sí no es mala, si la canalizas a incrementar la inversión, a incrementar la capacidad productiva, el empleo, para así incrementar la actividad económica, y al incrementar la actividad económica el gobierno terminaría recaudando más y pagaría dicha deuda, pero no, repito, estamos con economistas neoliberales que siguen con las mismas políticas de sus antecesores y de ahí los resultados de la fuerte contracción de la actividad económica. Veamos las perspectivas para la economía mundial para el 2022. Resulta que, o sea, en el 2020, los bancos centrales bajaron la tasa de interés a niveles cercanos a cero en los países desarrollados y los gobiernos incrementaron el gasto público justo para combate la pandemia y para apoyar las empresas, para apoyar a los desempleados, para evitar una fuerte caída de la actividad económica. Y de ahí que se da el crecimiento en el 2021, ¿no? Pero a partir de que está dándose el crecimiento, empiezan a modificar en los bancos centrales la política monetaria ante las presiones inflacionarias. Han anunciado, bueno, algunos ya han aumentado su tasa de interés y en el caso de Estados Unidos anunció que a partir del próximo mes va a empezar a aumentarla, pero levemente. Entonces, y los mismos gobiernos que trabajaron un gran déficit fiscal en el 2020, lo están reduciendo, están disminuyendo sus gastos para disminuir el déficit fiscal. Entonces, de hecho, ya se presentaron en mismo Estados Unidos y en otros países ya una desaceleración de la actividad económica en el tercero y cuarto trimestre del 2021. Entonces, y de hecho, las mismas instituciones financieras internacionales han colocado una perspectiva de crecimiento para el 2022 menor que el crecimiento que se dio para el 2021, ¿no? Entonces, esta situación de cómo los gobiernos, países desarrollados van a aumentar la tasa de interés, están restringiendo el gasto público, pues va a afectar al resto de las economías. O sea, la economía mundial va a ver afectadas sus exportaciones hacia los países desarrollados, y en el momento en el cual los bancos centrales empiezan a aumentar la tasa de interés en los países desarrollados, pues va a provocar mayor salida de capitales de las economías emergentes o en desarrollo, y va a originar volatilidad en los mercados de capitales y en el mercado de divisas. O sea, cuando Estados Unidos empieza a aumentar la tasa de interés, pues va a haber más salida de capitales y por lo tanto va a haber devaluaciones de las monedas en América Latina, en nuestro país. Y pues lógico, los bancos centrales de México, América Latina, el resto del mundo, pues van a tener que aumentar la tasa de interés. Y de hecho, México aumentó 5 veces el año pasado y ya lo aumentó la semana pasada, ¿no? Y la cuestión es que ante los aumentos de la tasa de interés internacional y nacionales, pues se van a incrementar los problemas financieros de los gobiernos y las empresas, porque los gobiernos tienen deuda interna y deuda externa. Entonces, al aumentar la tasa de interés internacional, se encarece el costo de la deuda externa, y al aumentar la tasa de interés interna, pues se encarece el costo de la deuda pública interna y también de las empresas. Y esto va a implicar que pues, mayores presiones sobre las finanzas del sector público y privado, van a tener que transferir mayores recursos a los acreedores internacionales y nacionales, y esto va a disminuir su capacidad de gasto e inversión. Entonces, de ahí que más contracción de la actividad económica vamos a tener nosotros. Entonces, aquí en el caso mexicano se insiste en mantener la política de austeridad fiscal de altas tasas de interés. Repito, México no trabajó con gasto público deficitario en el 2020, no encaró la pandemia, vía incremento del gasto público, vía a mayor combate a la pandemia y apoyo a las empresas y a los desempleados, y también el mismo Banco Central
El Banco de México trabajó con alta tasa de interés y, repito, y la ha seguido aumentando. Y la cuestión es que es irresponsable por parte de los tomadores de decisiones en el país, por parte de la gente de Hacienda y del Banco de México, estar aumentando la tasa de interés y seguir con la austeridad fiscal en un contexto de fuerte contracción de la actividad económica y alto desempleo. O sea, si ven que la actividad económica está a niveles de hace 5 años y siguen aumentando la tasa de interés, pues menos crecimiento vamos a tener. Y si siguen con la austeridad fiscal de no incrementar el gasto, pues menos crecimiento vamos a tener. Entonces, de ahí que esta política nos lleva a un contexto de estancamiento con inflación. El problema es, el gobierno aduce que todo esto es derivado de la pandemia y de la escasez de suministros de insumos. Pues no. Es decir, el problema de la pandemia y la escasez de suministros de insumos está presente en todas las economías a nivel mundial, pero no todos cayeron su actividad económica como nosotros. Muchos ya recuperaron los niveles de actividad económica que tenían en el 2019, y repito, nosotros estamos en los niveles del 2016. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de estas políticas de alta tasa de interés, de austeridad fiscal, que privilegian la estabilidad del tipo de cambio, que atenta todo eso sobre lo productivo, sobre la creación de empleo, y de ahí los problemas que estamos encarando, ¿no? Entonces, rápidamente, la política monetaria, ¿no? Decíamos, el Banco de México aumentó en 5 ocasiones la tasa de interés en el año pasado y la inflación sigue, ¿no? Lo cual evidencia el fracaso de dicha política para reducir la inflación. Y la aumentó la semana pasada. O sea, un banco central aumenta la tasa de interés para frenar la inflación si la inflación es resultado de presiones de demanda, ¿no? Pero en el caso nuestro no son presiones de demanda, porque el gobierno no ha incrementado el gasto, no hay incremento de consumo, ¿no? Entonces es totalmente improcedente aumentar la tasa de interés cuando ellos mismos reconocen que los problemas son de oferta, son problemas de cuellos de botella, de escasez de productos, ¿no? Entonces, si ellos reconocen que es un problema de oferta, pues no tienen por qué aumentar la tasa de interés, porque a la oferta, a la producción, ¿no? Requiere baja tasa de interés para incrementar la inversión y así incrementar la producción y encarar los cuellos de botella y la escasez de productos que enfrenta la economía, porque lo que están haciendo ellos al aumentar la tasa de interés, pues más va a restringirse la inversión, más va a caer la producción, mayores cuellos de botella y mayor escasez de productos, y de ahí que, repito, vamos a un contexto de estancamiento con inflación, ¿no? Entonces, justo lo que decíamos, ¿no? Y la cuestión es que el Banco de México ha venido reduciendo la inflación a costa de contraer la actividad económica, a costa de aumentar el desempleo, a costa de bajos salarios y a costa de incrementar la pobreza, y quien se beneficia de la alta tasa de interés es la banca. Fíjense ustedes, el año pasado la banca había incrementado sus ganancias en 65.7% en relación al 2020, y a pesar de haber disminuido la disponibilidad crediticia en 2%. O sea, no incrementó los créditos el sector productivo y aún así, repito, sus ganancias incrementaron el 65.7%, evidenciando cómo la alta tasa de interés, cómo la banca gana por las comisiones, por la alta tasa de interés, ¿no? Por la especulación que realiza, evidenciando que es disfuncional a la dinámica económica. Entonces, no se puede, insisto, aumentar la tasa de interés cuando la economía no crece y tenemos alto desempleo. Son problemas estructurales los que están detrás de la inflación. Y el problema es que el Banco de México no realiza análisis autocríticos de su responsabilidad en esto, ¿no? Porque si tenemos rezagos productivos es porque la inversión ha caído, ahí vimos los datos, y la inversión ha caído ¿por qué? Por el encarecimiento del crédito, por las altas tasas de interés, y también porque el gobierno no gasta para incrementar demanda, ofrecer condiciones de ganancia para propiciar la inversión en el sector productivo, sino toda la política económica actúa en favor de lo financiero y de las altas ganancias de la banca, las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, a costa de sacrificar el crecimiento productivo, sacrificar el empleo y el nivel de vida de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo la política monetaria y fiscal no responden a los objetivos de crecimiento y de empleo? Y, pues, por lo tanto, la economía no presenta perspectiva de crecimiento en el 2022 y los próximos años. O sea, no hay condiciones de crecimiento ni para el mercado interno, porque no hay incremento de gasto público, no hay incremento de empleo, no hay incremento de consumo, y tenemos perspectiva de crecimiento en el mercado externo. Pues ahí está, repito, viene también el menor crecimiento en las economías desarrolladas, y luego hay que tomar en cuenta
que muchas economías van a regresar al proteccionismo para asegurar su autoabasto de insumos estratégicos y no depender tanto de las cadenas estas de valor, las cadenas de suministro que se vieron frenadas por la pandemia, que frenaron los procesos productivos a nivel mundial, aunados justo a los problemas de contingencia. Entonces, muchas empresas y gobiernos ya están impulsando políticas de sustitución de importaciones para asegurar su abasto interno, y esto va a originar una caída del comercio internacional, y de ahí que no tenemos perspectiva de crecimiento hacia afuera. Y aparte hay que tomar en cuenta que quien gana con las exportaciones son las empresas transnacionales, que son las que controlan las exportaciones manufactureras, y ellas importan todos sus insumos, no generan efectos multiplicadores internos a favor de la producción nacional y del empleo, y solamente utilizan el empleo de mano de obra. Y el problema es que seguiremos enfrentando presiones sobre el sector externo. Ahí están ya el déficit de comercio exterior, otra vez en el 2021, que demanda entrada de capitales, y de ahí el por qué el Banco de México sigue aumentando la tasa de interés para proveer entrada de capitales para financiar el déficit y mantener estable el tipo de cambio. Entonces, seguiremos en ese círculo vicioso de que la política en favor de la entrada de capitales, alta tasa de interés, austeridad fiscal y estabilidad de tipo de cambio me atenta sobre la esfera productiva, seguirán los problemas de déficit de comercio exterior, seguirán las presiones inflacionarias, seguirá el bajo crecimiento y el desempleo. Entonces, la cuestión es de que la política monetaria debe compatibilizar baja inflación con crecimiento económico, y no, como lo ha venido haciendo, baja inflación a costa de sacrificar el crecimiento económico y el empleo. El propio Estados Unidos tiene como objetivo baja inflación con alto empleo, con alto crecimiento económico, y aquí no, tiene como único objetivo la baja inflación. Pues no, y aparte no lo va a conseguir aumentando la tasa de interés. Y también la política fiscal no debe subordinarse a los objetivos del Banco de México. La política fiscal debe priorizar el crecimiento económico con el pleno empleo, y para eso tiene que gastar. La política fiscal debe contrarrestar la caída del consumo, de la inversión privada, debe contrarrestar el déficit de comercio exterior e impulsar el incremento del gasto público en favor de lo productivo, impulsar la sustitución de importaciones para disminuir el déficit de comercio exterior y depender menos de la entrada de capitales. Y hay que trabajar en un contexto de tipo cambio flexible para así poder bajar la tasa de interés y incrementar el gasto público para los propósitos nacionales, donde debe estar en el centro el pleno empleo, repito, y el desarrollo productivo, sustituir importaciones, el desarrollo tecnológico para disminuir el déficit de comercio exterior y depender menos de la entrada de capitales. Entonces, se avisora un panorama no solamente para el 2022, sino para los siguientes años, repito, de estancamiento, con inflación, con presiones negativas sobre el tipo de cambio, porque el gobierno sigue con las líneas políticas neoliberales causantes de esta problemática. Hasta aquí Sí, pues, dejaría para pasar a la ronda de comentarios y preguntas. sí, claro, muchas gracias, Arturo. Pues la verdad es que el escenario que se muestra es un escenario preocupante, ¿no? Porque lo que tú mencionas, ¿no? Algunos, bueno, ya en este proceso de recuperación, las tasas de interés internacionales, pues obviamente tenderán a elevarse para controlar los propios procesos, ¿no? En cada una de las economías. Y eso genera una fuerte competencia por los capitales, y aquí no nos quedará más remedio que seguir aumentando la tasa de interés para seguir siendo competitivos, ¿no? Sí, este problema, porque como Brasil ya la aumentó, creo que está a niveles de 8.75 o algo así, entonces el Banco de México dice, pues el capital se va a ir para Brasil, entonces para que no se vaya, pues aumentaban la tasa de interés y la van a seguir aumentando, ¿no? Entonces, el problema es que al aumentar la tasa de interés, Víctor, restringes más la actividad económica, y entonces el mismo capital financiero te va a decir cómo va a pagar mayor rendimiento en un contexto de contracción económica, ¿no? Sí. Lógico, o sea, no te va a frenar la salida de capitales. O sea, tú tienes que ofrecer condiciones de rentabilidad al sector productivo, condiciones de crecimiento para que invierta en el sector agrícola, el sector industrial, y así generar condiciones de crecimiento para disminuir el déficit de comercio exterior y así estabilizar el tipo de cambio, y no a través de alta tasa de interés que profundiza la contracción económica y aumenta el desempleo. Y se configura un escenario bastante complicado, ¿no, Arturo? Porque, por ejemplo, ya de por sí el dinero es caro, ¿no? Ya para contratarlo. Luego, como tú acabas de señalar, la inversión extranjera directa, pues ha ido a la baja, ¿no? Independientemente de los argumentos del gobierno. Pero además, por si fuera poco, hay un escenario adverso,
a la inversión privada, por los argumentos que ya conocemos, ¿no? Estos relacionados con la corrupción y todo esto, que finalmente están configurando un escenario, digamos que no propicio para la inversión. ¿Tú qué opinas de ello? Por ejemplo, el actual problema que se presenta con las empresas eh, de generación de energía eléctrica, ¿no? Las españolas, con todo este conflicto que se presenta. Pero no solamente es con ellas, ¿no? O sea, hay otras áreas donde digamos que este conflicto está presente. O sea, tenemos el problema sí del encarecimiento del dinero, pero también el de falta, dirían algunos, la falta de condiciones para la inversión. ¿Tú qué opinas de ello? Sí, sí. La cuestión es de que los gobiernos anteriores te venían promoviendo la entrada de inversión extranjera directa para que invirtiera en Pemex, en la industria eléctrica, en los sectores estratégicos. El gobierno actual, con donde yo estoy de acuerdo, es frenar esa inversión extranjera en los sectores estratégicos, preservar los sectores estratégicos para la nación, ¿no? O sea, y no en el sentido de que con la reforma eléctrica el gobierno vaya a tener el 100%, no, está contemplando solamente el 54% para la CFE y 46% para las empresas privadas. Pero si tú le vas el problema es que las empresas privadas ya tienen el 62%, ¿no?, de la industria eléctrica y les vas a reducir el 62 al 46, ¿no? Al 40, al 46%. Entonces, de ahí la oposición que tienen las empresas privadas, nacionales y extranjeras, que están ubicadas en la industria eléctrica, en su oposición a dicha reforma. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, ¿no?, es ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector agrícola y en el sector manufacturero, para que inviertan ahí. O sea, ¿por qué quieren invertir en Pemex y en la CFE y en la industria eléctrica? Porque son sectores altamente rentables, son sectores estratégicos claro. altamente rentables. Entonces, tú ofréceles rentabilidad en el sector manufacturero y en el sector agrícola. Y para eso necesitas bajar la tasa de interés y necesitas incrementar el gasto público para incrementar demanda y así ofrecer condiciones de crecimiento para sustituir importaciones. Importamos más del 50% de los granos básicos que consumimos. Hay que avanzar en la sustitución de importaciones de granos básicos. Y para eso necesitas ofrecer condiciones de ganancia en dicho sector. Igual con respecto a la manufactura, ¿no? Entonces, y lo que hace el gobierno es ofrecer condiciones de ganancia en el sector financiero, ¿no? Alta tasa de interés, extraordinario tipo de cambio, entonces el capital también se va a lo financiero. Pues no, hay que poner en el centro la esfera productiva. Y la esfera productiva requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público y también política proteccionista, ¿no? Políticas arancelarias para garantizar condiciones de ganancia en el sector productivo y rescatarlo, desarrollarlo, para así disminuir importaciones. Pero ahí enfrentamos otro problema, ¿no, Arturo? Y lo acabas de señalar. O sea, la verdad es que el gobierno, dijo, por las condiciones estructurales, pero además también por la política pública que tiene actualmente, o sea, no tiene capacidad de inversión. O sea, si muchos sectores se abrieron a la inversión privada, fue porque no tienen capacidad para ello. O sea, acabas de mencionar dos empresas estratégicas, ¿no? Que es Pemex y que es la CFE. Entonces, ambas instituciones están muy limitadas en su capacidad de inversión. Platicábamos hace un rato con el maestro Raúl Ignacio, ¿no? Lo que pasa es de que estas empresas fueron prácticamente abandonadas, prácticamente vaciadas, eh, eh, ya sea por el régimen fiscal al que están sometidos o simplemente por la falta de inversión, que las orillaron a esta situación que enfrentan ahora. Entonces, si no es posible que exista una participación importante de la iniciativa privada, entonces, ¿cómo hacerlo? Porque otra vez, o sea, no existe la capacidad financiera para invertir en ellas. Eso es por un lado. Y lo otro que tú dices, asegurarles rentabilidad en otros sectores también estratégicos, ¿no? Pero que no necesariamente están vinculados con, por ejemplo, en esta cuestión con el sector energético. Pero ¿cómo lograr ello si son muchas de estas actividades
a las que se debería de impulsar o se deberían orientar estos esfuerzos para el crecimiento son las menos rentables. Entonces, no sé si quisieras platicarnos un poco sobre eso. Sí, mira, ¿por qué el gobierno dejó de invertir en Pemex, en la industria eléctrica y en infraestructura desde los 80s, desde a partir de la crisis de deuda del 82? Justo porque pasó a priorizar la austeridad fiscal. Entonces la austeridad fiscal la ha logrado dejando de invertir, o sea, disminuyendo la inversión significativamente. La inversión pública en el 81 era el 11.5% del Producto Interno Bruto. El año pasado fue 2.5%. Es decir, como una tendencia decreciente de la inversión pública. Pemex y la CFE, la infraestructura, se desarrollaban también vía gasto público deficitario, que era funcional porque te impulsaba el crecimiento de esas empresas, te impulsaba el crecimiento económico y el gobierno terminaba recaudando más y así financiar el déficit fiscal. Pero resulta que en el momento en el cual el gobierno deja de invertir, lo que tuvo que hacer fue las reformas estructurales para que legalizar, permitir la inversión privada en infraestructura, en la CFE, en Pemex, ¿no? Y ahí está el creciente proceso de privatización y extranjerización en los sectores estratégicos, que actualmente se quiere limitar esta situación en la industria eléctrica, en la industria petrolera. Entonces, esto es causante de la austeridad fiscal. Repito, o sea, ha habido fuerte caída de la inversión, bueno, y resulta que esa caída de inversión pública no ha sido contrastada por un fuerte crecimiento de la inversión privada. Porque nosotros vemos los índices de inversión total en torno al Producto Interno Bruto, estaban al orden del 22, 23% del PIB y en el 2020 cayeron a nivel de 17.5% la inversión fija bruta con respecto al PIB, ¿no? Evidenciando que la inversión privada requiere la inversión pública, requiere incremento del gasto público, ¿no? Porque si el gobierno no incrementa demanda, pues no va a haber incremento de la inversión privada. Tú tienes que ofrecerle condiciones de ganancia en el sector productivo para que se dé la inversión privada, ¿no? Y para ello el gobierno tiene que trabajar con gasto público deficitario, es decir, gastar más allá de lo que recauda, para así, repito, incrementar la demanda y contrarrestar la caída de la inversión privada y la caída del consumo y de las exportaciones para incrementar demanda y así motivar el crecimiento de la inversión privada para que genere mayor empleo y así incrementar el consumo y generar condiciones de crecimiento para todos, ¿no? Pero esta chatez del gobierno de mantener la austeridad fiscal, de no endeudarse, pues está profundizando la crisis, ¿no? Está profundizando el estancamiento económico. Entonces, repito, ¿qué pasó en el 2020 en los países desarrollados? Empezaron a incrementar el gasto público sin importarles el déficit fiscal y sin importarles el monto de la deuda, aunque lógico fue acompañado por política del Banco Central de tasas de interés cero, ¿no? O negativa en el caso de Alemania y de Japón, ¿no? Japón trae una deuda de 200% del PIB, so what, ¿y qué? La tasa de interés negativa, ¿no? Entonces, aquí no, es que la carga del servicio de la deuda va a ser muy alta. Pues la pagas justo creciendo. Al crecer, el gobierno va a terminar recaudando más y paga la deuda. Y que el Banco Central pues, también baje la tasa de interés, ¿no? O sea, la tasa de interés siempre debe estar por debajo del crecimiento del ingreso nacional justo para poderla pagar. Pero en cambio acá, repito, te ponen la tasa de interés a 6%, en un contexto de caída de la actividad económica, pues vamos a un aumento de la cartera vencida y vamos a inestabilidad bancaria. No tengo la menor duda. Esas ganancias de 65% que tuvo la banca en el 2021 en relación al 2020 no se van a repetir, no se van a repetir. Y escúchenme bien, ¿no? Porque la cartera vencida está aumentando, ¿no? Ok, muchas gracias, Arturo. Bueno, vemos aquí al maestro Raúl Ignacio, creo que me prendió la cámara y creo que quiere hacer una pregunta. Adelante, maestro. Compañero Arturo, la exposición que presentó usted fue muy clara, muy concreta, sí, y nos muestra una radiografía de, pues, que no se están haciendo bien las cosas. Como tú bien dices, a nivel internacional fue otra cosa. En 2020 abrieron el gasto público derivado, estableciendo políticas de apoyo a empresas, a personas, etcétera, ¿sí? Indudablemente que esto
generó déficit y pues fue compensado con una deuda de pues 16 billones, ¿sí? Que pues ya la deuda la aumentó a nivel, ¿sí? A nivel casi del PIB mundial, ¿no? Del caso de la inversión, ¿sí? Pero una cosa importante que se estableció, ¿sí? Se contuvo, ¿sí? Que el desplome fuera mayor y más brutal de lo que se esperaba, ¿no? Tan solo Estados Unidos logró contenerlo. Si nosotros vemos estadística, su PIB en el segundo trimestre cayó un 30%, ¿no? Y después logró compensarlo y mantenerlo. La política fiscal, por desgracia, ha sido un instrumento que ha sido olvidado, ¿sí? Por desgracia ha sido olvidado. En nuestro país. En nuestro país y a nivel mundial, ¿eh? Los propios organismos internacionales dicen que, pues, realmente, al no ser por la pandemia, no se hubiera nuevamente utilizado la política fiscal como un instrumento importante para buscar compensar esa situación. Yo lo que quería preguntarte es, ¿qué importancia debe tener la política fiscal? ¿Sí? De verdad, entonces significa que hay que cambiar la idea, el pensamiento y la posición que tanto la nueva macroeconomía clásica como el nuevo consenso monetario le dan mucha importancia a la política monetaria y sobre todo el aspecto de tasas de interés, y tú dices que debe ser al contrario. ¿Sí? Y eso es cierto. ¿Sí? Ya lo demostró, ya se estableció. ¿Sí? En ese significado, la política fiscal entonces debe salir adelante. ¿Cómo la plantearías tú? Bueno, antes de contestar, un paréntesis. Eh, Está programado un curso de actualización de profesores en la Facultad de Economía que va a durar 5 semanas, de del 8 de marzo, al 7 de abril. Van a ser 4 horas por semana, 20 horas en total. El curso lo voy a dar yo sobre la teoría moderna del dinero. Entonces, ahorita digo a los profesores de la FES Aragón para que se contacten con la facultad y para poder participar también en este curso que se va a dar de 2 a 4 de la tarde, que no horario en el cual yo creo que todos podrían. Pero bueno, también le voy a decir a la profesora Erika de la FES Acatlán. Pero bueno, a lo que voy es lo siguiente. Efectivamente, la teoría moderna del dinero te enfatiza la importancia de cómo la política monetaria y la política fiscal deben responder a los objetivos de pleno empleo. El pleno empleo debe ser el centro de la política económica. El gobierno mexicano te habla de la responsabilidad de las finanzas públicas al trabajar con finanzas sanas, entre comillas, donde el gasto debe ser igual a la recaudación. Dice, trabajamos con finanzas responsables. Y yo pregunto, o sea, ahí está mi libro de la austeridad fiscal. ¿Los responsables para quién? ¿No? Los responsables para el sector financiero, que es el que gana con la austeridad fiscal. Porque la austeridad fiscal se ha sustentado, decíamos, con disminución de la inversión pública, disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Y la contraparte es que el sector privado pasa a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Y de ahí la creciente privatización en los sectores estratégicos, en la infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, la política fiscal debe ser responsable para los propósitos nacionales de crecimiento productivo, de crecimiento de pleno empleo, cosa que no lo cumple. De ahí que yo decía en mi exposición de cómo la política fiscal se ha subordinado a los objetivos del Banco de México de reducción de la inflación y estabilidad del tipo de cambio, dejó de lado los propósitos nacionales de crecimiento productivo y pleno empleo. Entonces, sí, estamos viendo de que la política fiscal debe tomar en cuenta cuál es el comportamiento del sector externo y del sector privado. Si el sector externo es deficitario, estamos importando más allá de lo que estamos exportando, ello te afecta la dinámica de crecimiento y de acumulación del país, pasa a desplazar al sector privado. O sea, si el sector privado no está invirtiendo, no está consumiendo, pues el gobierno tiene que incrementar el gasto público deficitario para crear las condiciones de ganancia, de demanda, para incrementar la inversión privada y incrementar el empleo y el consumo, ¿no? Y cosa que no lo está haciendo, ¿no? O sea, persiste la austeridad fiscal, entonces a la caída de exportaciones,
a la caída del consumo y la inversión privada, se suma la caída del gasto y la inversión pública, y de ahí, pues, que traemos una actividad económica de hace 5 años, ¿no? Te haría un comentario. Me analizábamos con mis alumnos de acuerdo a los datos de la Organización de las Bolsas de Valores de 2020 a 2021, ¿sí? Todas las bolsas crecieron, ¿sí? Creció el monto que manejan 31 billones, Sí. ¿sí? O sea, se crearon condiciones financieras, ¿sí? Más no de crecimiento productivo. Eso es terrible. Tan solo veíamos en el caso de México, se aumentó en 150,000 millones de dólares los recursos que maneja la bolsa. ¿Eso qué significa? Que se están creando las condiciones financieras, ¿eh? Las condiciones para el sector financiero, más no para la recuperación económica. Porque 31 billones pasaron, se recopilaron y sobre todo los centralizaron Estados Unidos. Tanto la New York Stock Exchange como el Nasdaq fueron los que concentraron gran parte de esos recursos. Eso significa otra cosa, que esos recursos no se aplicaron a la recuperación, pero sí al crecimiento de las bolsas. Lo que tú estás planteando, pues es que esas condiciones se crearon en ese sentido. ¿Cómo ves? Sí, o sea, en toda crisis, lo vimos también en el 2008, 2009, los bancos centrales y los gobiernos entran al rescate de las bolsas, de la banca. Y lo vimos con condiciones 2020, o sea, se inyecta liquidez al mercado de capitales para incrementar el precio de las acciones porque han caído significativamente en el mes de marzo, abril del 2020, y rápidamente recuperaron su nivel de precios. Sí. Entonces, de nuevo, o sea, la actividad económica a nivel mundial ha venido desde los 80 a la fecha siendo hegemonizada por el sector financiero. Entonces, toda la política económica a nivel mundial responde a los intereses del sector financiero. De ahí que sigue el proceso de financiarización y el proceso productivo está estancado. Igual están los problemas de desempleo a nivel mundial. Entonces, mientras, y ahí señalé yo en mi exposición, las ganancias de la Bolsa Mexicana de Valores, las ganancias de la banca, porque la política económica favorece el sector financiero, no el sector productivo. Y esas ganancias del sector financiero pululan en el propio sector financiero, se siguen reinvirtiendo ahí, se sigue incrementando esa espiral especulativa que va a caer, ¿no? Porque el precio de las acciones aumenta mientras el capital fluye a dicho mercado, pero en el momento en el cual el capital deja de fluir a dicho mercado, pues lógico se va a caer. ¿Por qué? Porque no está valorizado por la esfera productiva, ¿no? Las acciones de una empresa, ¿no? Se reditúan ganancias, y si la empresa no crece, no va a tener ganancias para repartir a los accionistas. Entonces los accionistas pues, van a empezar a deshacerse de las acciones y va a caer. O sea, ese crecimiento de la bolsa que se dio en México en el 2021 no se va a dar en el 2022, ¿no? Porque el mismo contexto, y de hecho se reflejó ya en enero de este año, ¿no? La bolsa ya no creció en el mes de enero, ¿justo por qué? Por la tendencia decreciente de la actividad económica. Entonces esto va a provocar salida de capitales y presiones sobre el tipo de cambio. Vamos a una el hecho de que enfatiza el Banco Central a toda costa la reducción de la inflación, la estabilidad del tipo de cambio, aumentando la tasa de interés, repito, es de ahí que el título de mi artículo del día martes es cómo el Banco de México insiste en configurar la crisis en México, ¿no? Vamos a un contexto de crisis, ¿no? Que ya Bien, estamos. muchas gracias. Finalmente, yo nada más te quería preguntar, ¿se necesita un nuevo Keynes? ¿Una nueva explicación No, para salir? repito, ahí está la teoría moderna del dinero, ¿no? Ahí está el libro de macroeconomía de Bill Mitchell, de Randall Way, el libro de Randall Way de la teoría moderna del dinero, ¿no? Es decir, el problema es que se necesita cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Se necesita que la gente salga a las calles para demandar cambios de rumbo. Los cambios se dan en las calles, ¿no? O sea, la política de Keynes, o sea, la teoría general de Keynes en el 36 fue viable porque la gente estaba en las calles, ¿no? O sea, cuando gana Roosevelt las elecciones y empieza a gobernar en el 33, 1833, la gente estaba en las calles o delinquiendo o protestando. Entonces se vio obligado a qué?
a dejar de lado el patrón oro, tener control de la moneda para financiarse con ella, para crear condiciones de empleo y en favor del sector productivo, y regular el sistema financiero en favor de lo productivo, ¿no? ¿Dónde está la correlación de fuerzas que te subordine lo financiero en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo? La gente tiene que salir a las calles, y que va a salir a las calles no tengo la menor duda, ¿no? Porque no todos van a delinquir. Muy Gracias, bien, pues. Arturo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tenemos aquí, en primer lugar, Arturo, tenemos algunas felicitaciones en el chat. eh, por ejemplo, de Renato Salas, ¿no? Que comparte tu opinión respecto de, bueno, pues digamos que la incompatibilidad de esta política de austeridad republicana, ¿no? Y pues, que es una limitante para impulsar el crecimiento. Daniela Báez también está por el mismo sentido, ¿no? Y habla, ¿no? Y que cómo recuperarse, ¿no? Para materializar pues las reformas estructurales que necesita el país, ¿no? O sea, estas nos ayudarían a salir de este bache por el que nos encontramos. Luis Enrique habla sobre, o pregunta más bien, eh, ¿qué influencia podría tener la contrarreforma laboral en el sector productivo, ¿no? Pues ya que así como lo ha señalado, bueno, pues es muy notorio, ¿no? Que la productividad del país, digo, pues no está respondiendo a las expectativas de crecimiento, ¿no? Y por último, no, aquí tengo otros que nos están llegando varios, varios mensajes. También una felicitación de Giordano Julián Cervera. Dice, si habría que establecer un control de cambios para bajar la tasa de interés. No sé, ¿verdad? Eso tú lo tendrás mejor, tendrás una muy buena respuesta al respecto, porque ya también quienes tenemos algunos años y vivimos un poco esto, tenemos unas experiencias un poco divergentes. Teresa Domínguez Pérez te felicita. Y por último, por aquí, bueno, de los temas que voy a leer en este bloque, tenemos el comentario de Héctor Carrasco. Dice, entonces el Banjico no es infranqueable y debe ser cuestionado. Un Claro. organismo autónomo que por ley es independiente de los gobiernos, pero demuestra no ser independiente del sector financiero. Así es. No debe ser, no debe ser un poder autónomo frente a la sociedad y al sector productivo nacional. Es muy claro que el diseño, instrumentación y ejecución de la política monetaria no debe centrarse en un mercado. Esos son los comentarios y preguntas. Te las quise comentar así en bloque para que tú nos des ahora sí que una respuesta global para ya Sí. encaminarnos al final. Ok. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Con respecto a las reformas estructurales, hay de reformas estructurales a reformas estructurales. ¿Cuáles fueron las reformas estructurales que instrumentó Lázaro Cárdenas? Pues fue la reforma agraria, la creación de la banca de desarrollo, fue la expropiación de la industria petrolera. Todas estas reformas estructurales era en la perspectiva del Estado ponerlo como rector de la actividad económica, control de los sectores estratégicos, banca de desarrollo, la reforma agraria, el reparto agrario, como política de distribución del ingreso, como política de impulso al sector agrícola. A diferencia de las reformas estructurales de las políticas de los gobiernos neoliberales de más mercado y menos Estado, de mayor privatización, estatización, reformas laborales que atentan sobre los derechos de los trabajadores, etcétera, libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, necesitamos reformas estructurales en favor del sector agrícola, en favor del sector industrial. Necesitamos reformas estructurales que subordinen lo financiero en favor de lo productivo, ¿no? Reformas estructurales que regulen el movimiento de mercancías y capitales, reformas estructurales que lleve al Banco Central a depender del gobierno, porque el gobierno que no controla su moneda no tiene política monetaria, ni fiscal, ni cambiaria, ¿no? Tal como se señaló en el comentario, ¿no? El Banco Central responde a los intereses del sector financiero, no responde a los intereses nacionales, ¿no? Entonces, el gobierno debe tener control de la moneda para financiarse con ella, en favor de lo productivo, en favor del pleno empleo, ¿no? Y con respecto a la cuestión esta del control de cambios, pues sí, o sea, estamos en libre movilidad de capitales,
Y para que el capital no se vaya, tienes que ofrecer alta tasa de interés, ¿no? Para que no se vaya. Y esa alta tasa de interés me frena el crecimiento económico. Tienes que trabajar con la austeridad fiscal y con la estabilidad del tipo de cambio que me impide el crecimiento económico, ¿no? Entonces, de ahí que mi planteamiento es de que el gobierno tiene que ofrecer condiciones de rentabilidad en el sector productivo, el sector agrícola, el sector industrial, para que invierta ahí y no estar dependiendo del sector financiero, ¿no? Y si el sector financiero te especula, pues mete control de cambios, ¿no? Porque el caso de López Portillo metió el control de cambios ya cuando nos habían desquiciado, ¿no? Ya cuando no había reservas internacionales. Si ahorita tenemos reservas internacionales por cerca de 200,000 millones de dólares, pues mete el control de cambios ahorita para que no se te vaya y baja la tasa de interés, ¿no? Para impulsar el crecimiento económico y trabaja con gasto público deficitario. Ok, bueno, pues la verdad es que es muy interesante esta charla y seguramente podríamos continuar aquí por un buen rato, sobre todo si tratamos de encontrar, profundizar un poco más el análisis en cada uno de los aspectos, ¿no? De que ha señalado, aclaramos que esta es una charla así, ahora sí que una charla de café, pero la verdad es que es un privilegio poder, es un privilegio contar con la experiencia y con el conocimiento de alguien que ha dado seguimiento al análisis de la economía mexicana e internacional como es Arturo, ¿no? Como lo dije al inicio, Arturo cuenta con el reconocimiento de muchos, que no de todos, ¿verdad? Porque hay diferencias, pero el reconocimiento entre los economistas, ¿no? Incluso hasta algunos que no comparten la posición ideológica. Arturo, te agradecemos muchísimo siempre esta disposición para platicar con nosotros y para realizar este tipo de actividades. Y antes de despedirnos, yo quiero hacer la invitación para que quienes nos están acompañando y si nos ayudan a hacer la difusión, estamos ya en los preparativos para la realización del 6º Congreso Internacional de Economía, que se vio suspendido por la cuestión de la pandemia. Actualmente estamos en este proceso de organización, está abierta la convocatoria para recibir los resúmenes. La fecha, si no mal recuerdo, límite para recibir los resúmenes es el 11 de marzo de 2022. Este congreso estará analizando precisamente las alternativas para la reactivación, el crecimiento y el desarrollo económico sostenible. Este congreso se va a realizar de manera virtual, aún atendiendo a la situación que tenemos aún presente con la pandemia, y se va a realizar del 22 al 26 de agosto de 2022. Hacemos la invitación para que quienes estén interesados y quienes han participado en este foro, bueno, pues nos acompañen. Por el momento, pues le damos las gracias a Arturo por su compañía, las gracias al maestro Raúl Ignacio por su siempre atingente acudida a las llamadas, ¿no? Para realizar este tipo de actividades y por supuesto a nuestra universidad, a la Universidad Nacional Autónoma de México y a nuestra Facultad de Estudios Superiores Aragón, el favor de prestarnos este foro para discutir estas temáticas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes, muchas gracias, saludos. Saludos, compañero Arturo. Igualmente, Raúl. Igual, Raúl. Gracias, Salvador. Gracias. Y a todos los que estuvieron. Gracias.